un hecho de memoria a unos compañeros, Eliseo y César, a unos camaradas que además pues representan los héroes de aquella época, los que por una parte defendieron la República en la Guerra Civil y más tarde mantuvieron la defensa de las ideas de la República contra el franquismo y nos legaron en buena parte pues las ideas y el compromiso de lucha. Yo creo que es lo fundamental, es un reconocimiento, como decía, es una parte de la memoria histórica, pero también es un compromiso, porque estos compañeros, estos camaradas, en una época mucho más difícil que ahora, fueron capaces de comprometerse, de luchar, de manera distinta a la que podemos luchar en estos momentos, pero de luchar y de pasar el testigo de la lucha republicana, de la lucha por la República, a la lucha más tarde por la recuperación de la libertad y de la democracia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que no sea únicamente un acto de recuerdo, ¿no?, que mantenga viva en nuestra memoria su acción y su valentía y su heroísmo, sino también que sea un acto político, que nos sirva a los que estamos hoy, a los que vivimos hoy, para hacerles honor siendo como ellos, ¿no?, siendo compañeros y compañeras como ellos. Bueno, yo creo que esto demuestra que también el debate de la memoria sigue vivo en este país, por mucho que algunos denominen a este debate de la memoria el reabrir viejas heridas, ¿no? No se trata de eso, se trata fundamentalmente de cerrar las heridas. Y cerrar las heridas, yo quiero recordar aquí también lo que se ha dicho recientemente con respecto a la organización terrorista ETA, significa cerrarlas en primer lugar con un relato republicano y democrático, eso significa cerrar las heridas, el relato de los que lucharon del lado de la legalidad, el relato de los guerrilleros, el relato de los antifranquistas, que todavía en nuestro país no existe, sino que el relato está en la mayor parte de los casos mezclado con el relato de los franquistas, con el relato del golpismo, y por otra parte también significa pues el reconocimiento, la justicia y la reparación para las víctimas, ¿no? Reconocimiento, justicia y reparación que para las víctimas del franquismo también está pendiente, ¿no? De alguna manera, pues los nietos del franquismo, los nietos de la República, los nietos de los guerrilleros, pues han logrado reavivar, recuperar esa memoria y probablemente haya que seguir profundizando en ella. Pero desde el punto de vista legal estamos muy atrás de esa memoria, muy detrás de esa memoria, muy atrasados, porque a pesar de que hay una ley de la memoria histórica, hay algunos aspectos de la ley que son totalmente insatisfactorios, ¿no? En primer lugar, se dice que en el victimario normalmente lo primero es reconocer la memoria de las víctimas, pero también es la justicia, ¿no? Y todavía en nuestro país no se ha producido el anhelado hecho de la anulación de todas las sentencias que fueron ilegítimas, las sentencias que entonces se produjeron contra los republicanos y contra los antifranquistas. Pero de otra parte también, en el caso de Eliseo y de César también es claro, todavía no hay una responsabilidad pública con las exhumaciones. Y ocurre que muchos de los militantes antifranquistas, muchos de los asesinados, muchos de los guerrilleros, todavía no conocemos cuáles son sus tumbas, no conocemos cuál es la situación de sus cuerpos, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad que no es responsabilidad solamente de las familias, es una responsabilidad fundamentalmente de la democracia y una responsabilidad de las instituciones, de los jueces, del gobierno, y en ese sentido hay también otro tema muy importante pendiente. Y luego diría uno último, que es cómo transmitimos la memoria a las nuevas generaciones, a los jóvenes y al futuro, ¿no? Y para eso es necesario los archivos, para eso es necesario que esos archivos se respeten, que esos archivos estén a disposición de los historiadores, pero tan necesario como eso es la educación, es la formación de los estudiantes, la formación de los jóvenes y de los niños en relación a lo que realmente ocurrió en la República, lo que realmente ocurrió durante el franquismo, en la misma época en que los guerrilleros mantenían viva la llama de la República, pues se producía el mayor genocidio
contra los demócratas, contra los republicanos y contra la izquierda, ¿no? 130.000, 140.000 personas eran asesinadas, ¿no?, en un intento de acabar con una ideología, en un intento de acabar con unas ideas, en un intento de acabar con la aspiración y con la memoria republicana. Está claro que no acabaron, está claro que pudieron asesinar a compañeros y camaradas, pero no acabaron ni con la memoria, ni tampoco acabaron con la voluntad de reparación, con la voluntad de justicia. Creo que es lo que queda pendiente a la democracia española y le queda pendiente a la izquierda, porque mientras no apruebe esta asignatura, la democracia española seguirá siendo una democracia incompleta, lo es por muchas otras razones, pero es una democracia incompleta cuando tiene amputada la memoria, y la izquierda, sin una parte de su identidad, pues no será la izquierda que deseamos para el siglo XXI. Necesitamos también tener memoria y recuperar esa memoria y recuperar esa justicia para que sea posible de verdad la reconciliación, para que la reconciliación tenga contenido y no sea solamente la reconciliación de una parte, la reconciliación de la izquierda con los que avalaron la dictadura y sin embargo el pensamiento de los que avalaron la dictadura de que no fue reconciliación, sino que fue prácticamente resignación. Yo creo que eso es lo importante del día de hoy, que vendrá seguido de otros muchos días donde habrá memoria de César, de memoria de Eliseo, pero habrá también justicia y anulación de todas las sentencias que nombraban como rebeldes a los que eran leales y se hacían como leales los que eran en realidad rebeldes. Muchas gracias por estar aquí, y algún compañero más va a tomar la palabra. Pues salud y república, compañeros.